vamos a quedar en las redes sociales, donde se ha hecho tendencia una palabra, a ver si me sale, fridge escaping, Blanca, que se trata de decorar el frigo, la nevera, pero por dentro. Efectivamente, por dentro, una tendencia de dudosa utilidad. Las redes sociales también tienen esto, que exponen al público en común pues algunas tendencias, y esta nos ha llamado la atención, el friendscaping, que hace un juego de palabra entre frigorífico y el landscape de paisaje. ¿En qué consiste? Bueno, pues lo están viendo, en decorar el interior de las neveras. Prima la estética ante la conservación correcta de los alimentos, introduciendo como por ejemplo pequeñas plantas, pequeños ornamentos, incluso bueno, pues algunos bustos, algunas flores, algunos marcos con fotografías para que, dicen sus creadores o sus usuarios, abrir la nevera y bueno, pues que nos guste también lo que vemos, además de tener nuestros alimentos. Es un poco la tendencia de que todo ha de ser estético y bonito. ¿Y ustedes? ¿Cómo ordenan su nevera? ¿Tienen en cuenta algún tipo de criterio estético o simplemente el práctico? ¿O ninguno? Yo tengo todo organizadico. Abajo las verduras y las frutas, en la parte de arriba las bebidas y en el centro pues lo que descongelo para hacer de comida. Y bien, yo he hecho que lo hago bien. Normalmente los alimentos donde requiere el frío que requiere cada alimento. O sea, abajo las frutas, luego la carne, el pescado, pero casi todo lo tengo en el congelador, todo lo que se puede congelar. Pues tengo cajas de plásticos de estas de los chinos, donde tengo cosas programadas, luego tengo las frutas y verduras también en cajas, tengo todo organizado. Y los huevos los tengo metidos en la misma caja que luego compro. No los pongo en la puerta, no. Patricia Sola, bromatóloga, no sé si echándose las manos a la cabeza o qué es lo que estás pensando, pero por ir primero a esta tendencia que consiste en introducir elementos estéticos ornamentales en nuestras neveras, sí, no, ¿qué peligros tiene? El meteorito que está tardando, resumiendo mucho. Porque, a ver, yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente se puede imaginar que esto higiénico no lo es. O sea, tener una nevera cookie por dentro muchas veces no es higiénico porque, como bien decías, ponen fotos. Digo, pues esto lo hacía la bruja Lola que congelaba a la gente. O sea, esto no, sanitariamente no tiene ni pies ni cabeza. Hay gente, por ejemplo, que pone cestitas de estas así como para dar un aire de campo a la nevera. Dices, bueno, pues las cestas al final no deja de ser un material que absorbe humedad, absorbe bacterias, absorbe hongos. Entonces todos los alimentos que tú pongas ahí los estás exponiendo pues eso, a un crecimiento de microorganismos mucho más elevado que si lo tuviéramos ordenado, pues como bien decía la gente, pues en sus tuppers, en sus cajitas, en sus paquetes, es como se ha hecho toda la vida. Es decir, free escaping no, pero orden sí. Ahora vamos a centrarnos en este orden. ¿Cuáles serían los principales fallos que tenemos todos a la hora de ordenar nuestra nevera? Pues mira, me ha gustado mucho una señora de la encuesta que habéis hecho en Calle, que decía que ella los huevos no los pone nunca en la nevera. Esto para mí es uno de los errores máximos que se cometen, así a nivel global, casi todo el mundo, porque siempre me meto con los ingenieros, perdón, o sea, no lo digo por nada, sino que son muy listos, hacen muchas cosas que nos facilitan la vida, pero aquí cometieron un error. Ellos optimizaron el espacio y dijeron, bueno, aquí tenemos en la puerta un espacio, ¿qué hacemos? Pues ponemos los huevos en la puerta. Bueno, pues es un error, ¿vale? Porque los huevos, simplificando mucho, los huevos a través de la cáscara respiran, ¿vale? Tienen una cámara de aire dentro, entonces si estamos sometiéndolos a cambios bruscos de temperatura, que cada vez que abrimos la puerta, sobre todo si tenemos adolescentes en casa, ¿no? Que se quedan media hora obnubilados mirando la nevera, claro, lo que estamos haciendo es exponer esos huevos a cambios de frío, calor, frío, calor. Por lo tanto, los gases que hay dentro de ese huevo se van a expandir, se van a comprimir y todas las bacterias que hay en la cáscara se van a meter dentro. Por lo tanto, ¿cuál sería el mejor sitio para almacenar esos huevos en nuestra nevera? Pues el sitio donde haya menos fluctuaciones de temperatura, que sería dentro de la nevera, más o menos en la zona intermedia, lo más pegado al fondo sin pegarlo a la pared, porque si no al final nos vamos a montar ahí un pastichi como lo metamos en las cajas de cartón, y esa sería la mejor zona para almacenar, por ejemplo, los huevos. Patricia, ¿y hay zonas más frías que otras en la nevera, como lo estabas diciendo? ¿Cómo deberíamos organizarlo según el tipo de alimento, desde lo que son los lácteos, yogures, leche, a, por ejemplo, carnes y pescados frescos? Claro, no es lo mismo una nevera tipo combi, que es más o menos la que casi la mayoría de la población tiene en su casa, que tiene el frigorífico arriba y el congelador abajo,
que la típica nevera de hace pues, más tiempo, que estaba el congelador arriba y la nevera abajo. Entonces, vamos a explicar en el caso de lo que tiene la mayoría de la población, que es esa combi que está la nevera arriba. En ese tipo de neveras, en ese tipo de frigoríficos, la zona más fría va a ser siempre... Hay una pequeña diferencia entre la parte de arriba y la parte de abajo, y la parte más fría va a ser la parte de abajo. Por lo tanto, en la parte de abajo tendremos que almacenar los alimentos que necesiten más frío, más refrigeración. ¿Qué ocurre? Que a veces pues, estos ingenieros nos hacen unas neveras muy estupendas y nos ponen en la parte de abajo las verduras. Pues no, en la parte de abajo deberíamos de almacenar, por ejemplo, todo lo que son las carnes, los pescados, los embutidos, porque son alimentos que necesitan más frío, necesitamos conservarlos a unas temperaturas más frías que las verduras. De hecho, las verduras, si las tenemos expuestas a temperaturas muy bajas, pues van a ennegrecerse, se van también a estropear. Por lo tanto, como decíamos, siempre que sea posible, carnes y pescados y embutidos, por ejemplo, en la parte de abajo, verduras más o menos en zonas intermedias, los lácteos también deberían de estar en zonas en las que haya poca fluctuación de temperatura, al igual que los huevos. ¿Y en la parte de arriba qué? Pues en la parte de arriba pues podemos poner, que de hecho muchas ya llevan preparado la zona de botellero, pues las botellas pues tenemos botellas de vino, botellas de agua, lo que sea. Más o menos eso sería a grosso modo una localización de los alimentos de la nevera. Y ya por último, muy rápido, ¿cada cuánto tenemos que limpiar nuestra nevera en profundidad? Buena pregunta. Pues a ver, si fuera posible, deberíamos limpiarla con bastante frecuencia, porque al final también dependerá del tipo de nevera que sea, porque sí que es cierto que hay algunas neveras que llevan tratamientos antibacterias, pues las más modernas sí que llevan tratamientos que digamos que repelen a los microorganismos que pueden crecer en la nevera. Si tenemos una nevera tradicional, una nevera normal, pues nos lo va a pedir la propia nevera. Vamos a ir viendo que conforme vamos vaciando, conforme vamos viendo que se va vaciando la nevera, pues se van a quedar restos de verduras, restos de... ¿Eso qué quiere decir? Que ahí va a haber bacterias. Restos de alimentos implican que va a haber, aunque sea muy despacio, una descomposición. Por lo tanto, vamos a ir limpiando. Podemos hacerlo periódicamente o podemos hacerlo cada vez que vamos sacando cosas de la nevera. Podemos ir pasando un paño con un poquito de lejía jabonosa o amoníaco jabonoso, así a la vez que limpiamos hacemos una desinfección y nos aseguramos que nuestra nevera está en las mejores condiciones posibles. Bueno, pues Patricia, muchísimas gracias por estos consejos. Tomamos buena nota. Hasta luego. Pero nada de marquitos de fotos ni plantitas en la nevera, ha quedado claro. Lo que importante dentro y bien organizadito, y muchas más preguntas que le haríamos a Patricia seguro. Gracias, Blanca. Isabel, rapidísimo, como médico en Bueno, recordar que la nevera no es un armario. Entonces uno no puede estar con la puerta abierta durante rato. Entonces pensar antes de ir a la nevera qué es lo que voy a buscar, ¿no? Qué es lo que quiero. Y me parece que está muy bien esta organización que nos ha dado la experta, ¿no, Patricia? Me parece que es interesante. Pero bueno, esto... Sí. Y repasar también las gomas de las neveras, que muchas veces no hacen presión y no enfrían lo suficiente. Y revisar la temperatura también de esa nevera.